bienvenido. Gracias. Bienvenido. Hola. Gracias. Gracias. Que vaya todo bien en el debate. Vamos a ver. Es justo una Extremadura digna. Juan Viera, adelante con estos 2 minutos. Buenas noches. El empleo es un elemento fundamental en la economía de una sociedad. El empleo de calidad contribuye a combatir la pobreza, combatir la desigualdad y generar bienestar para la población. En el caso de la región extremeña, las administraciones públicas que hemos tenido y que tenemos no se han prodigado mucho en generar una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores ni se han prodigado en planes de empleo. Señalando algunos casos concretos, es necesario incrementar las plantillas de trabajadores de los centros residenciales y de los centros hospitalarios para eliminar cargas de trabajo y que indudablemente afectan a la salud. Por otro lado, hay que reforzar los planes de empleo para la prevención de incendios, para la reforestación y para la restauración de ecosistemas fluviales. También es necesario incrementar las plantillas y favorecer salarios de las personas que trabajan en ayudas a domicilio, personas que atienden a nuestros mayores y a nuestros dependientes, con unos salarios miserables y unos horarios de trabajo irracionales. Y, por otro lado, hay que incrementar los fondos destinados a las corporaciones locales para que puedan resolver problemas de desempleo de muchas personas que por su edad y por sus circunstancias personales no son contratados por el sector privado. En definitiva, es necesario una política de empleo que favorezca el crecimiento, el consumo y el desarrollo de la sociedad. Termina esos 2 minutos también para una Extremadura digna. Por parte más justo, una Extremadura digna. Juan Viera, 1 minuto de réplica. Sí, bueno, la realidad por encima de todo lo que se está comentando, de las promesas que se hagan, de lo que se diga aquí esta noche, lo cierto y real es que tenemos unas estructuras económicas y políticas que generan precarización salarial, desempleo, arruinan lentamente a los agricultores y machacan a los trabajadores autónomos, al mismo tiempo que expulsan a nuestros jóvenes fuera del territorio. Por eso es necesaria una política que cambie el aspecto económico, como inversiones en pequeñas industrias de transformación, apoyo a la agricultura, que después desarrollaremos, y, lo que es importante, la creación de una banca pública regional que capte el ahorro de los extremeños y apoye a la pequeña empresa, a los agricultores, a las familias a la hora de adquirir una vivienda. En definitiva, una banca pública al servicio de los ciudadanos. El minuto, tengo que ser riguroso con los tiempos, Juan. Gracias. Vamos con el turno de Juan Viera, de una Extremadura digna. Sí, señalar que en Extremadura se dan múltiples desigualdades sociales que nacen de una serie de factores como son las bajas pensiones, las ayudas sociales de miseria, la falta de viviendas públicas y los escasos recursos que se destinan a la educación, la sanidad y la ayuda a las personas mayores y dependientes. Si nos centramos en la sanidad, nos encontramos que en los centros de salud y en los centros hospitalarios faltan profesionales que respondan y ayuden a la eliminación, a la reducción de las listas de espera, para evitar que miles de familias tengan que estar esperando meses y meses a la llamada de la Seguridad Social. En el caso de la educación, nos encontramos con una infrafinanciación de la Universidad Pública Extremeña. Es necesario financiar la Universidad Pública Extremeña para la investigación y la formación, para que los alumnos, para que los jóvenes puedan asistir y hacer en la Universidad Extremeña sus carreras, y para que no
tengan que salir fuera de la región a través de línea online a hacer los másteres que valen miles y miles de euros. Y en el caso de las ayudas a personas mayores y dependientes hay que incrementar el empleo en los centros residenciales para dar calidad a nuestros mayores y dependientes. Y hay que aumentar esos centros residenciales, hay que crear centros residenciales teniendo en cuenta que la demografía extremeña presenta a más de 76.000 personas con más de 80 años y, sin embargo, el número de plazas en los centros residenciales no llega a 16.000. ¿Y para qué hablar de las personas con dependencia? Se terminan estos 2 primeros minutos, luego tiene turno de réplica. Muchísimas gracias. Vamos con una Extremadura digna. Juan, adelante. Sí, bueno, nosotros en materia educativa nos pronunciamos por la homologación salarial de los trabajadores de la enseñanza con el resto de los trabajadores de la enseñanza también de los distintos territorios del Estado español. Nos pronunciamos en contra de la colaboración público-privada, que se traduce en una transferencia de dinero público al sector privado. Caso de los conciertos educativos, en donde se destinan más de 100 millones de euros a financiar entidades privadas. Y nos oponemos radicalmente a la universidad privada, a las universidades privadas a las que se le está viendo una vía de penetración en Extremadura, que acabará, que es un torpedo contra la universidad pública, que es la que realmente responde a los intereses de los jóvenes estudiantes extremeños. Por eso nos oponemos a todo ese tipo de colaboración público-privada, transferencia de dinero público al sector privado. Este minuto, muchísimas gracias. Blanco de Por un Mundo Más Justo, una Extremadura digna. Juan Viera, adelante 2 minutos para situar este bloque. Sí, las infraestructuras físicas determinan la vertebración del territorio, la movilidad de la población y el transporte de mercancía fundamental para el desarrollo económico. En Extremadura tenemos 725 kilómetros de línea ferroviaria, de las cuales solamente están modernizadas y electrificadas la línea Badajoz-Plasencia. El resto de las líneas, en algunas de ellas se están haciendo ciertas modernizaciones de señalizaciones, bloqueos, telecomunicaciones, etcétera, pero están sin electrificar. Hablemos de la línea Mérida-Puerto Llano, Mérida-Los Rosales por Sevilla, o la línea de Zafra al puerto de Huelva, que esa sí está modernizada, pero no está electrificada. Hay otras líneas que hay que preparar y modernizar, como es la línea que va de Cáceres a Valencia de Alcántara, o la línea de Zafra a Jerez de los Caballeros, que hay que conseguir que haya transporte de personas. Solamente actualmente es transporte de mercancías. En definitiva, en Extremadura es necesario un tren público de mercancías que abarate el coste del transporte y contribuya a la comunicación con el interior y el exterior. En materia de carretera necesitamos una red pública de autobuses que conecte las diferentes localidades de la provincia y de Extremadura en general con los centros administrativos y hospitalarios, teniendo en cuenta las enormes dificultades que encuentran las familias más humildes para desplazarse a esos centros. Por otro lado, hay que impulsar la autovía A43 de Mérida a Puerto Llano y la línea 81, la autovía, perdón, A81 desde Badajoz a Granada, pasando por Zafra y Córdoba. Hay otras líneas otras autovías que hay que impulsar, como la autovía de Badajoz a Cáceres. En definitiva, que tenemos mucha materia pendiente en materia de transporte. Gracias. Tenemos que concluir esos 2 primeros minutos. Ya está. Luego, Extremadura digna, 1 minuto de réplica. Adelante. Sí, bueno, nosotros queremos hacer una mención especial a todas aquellas personas que de manera desinteresada, individual o colectivamente, en las diferentes localidades trabajan en la difusión, en el enriquecimiento de la cultura popular. Me refiero a personas que trabajan en las emisoras municipales, en los clubes de lectura de los centros educativos, en las asociaciones musicales, que propagan la literatura, el arte, la música, el teatro, etcétera, etcétera. Creo que
hay que destacarlos y mencionarlos. Por otro lado, también hay que destacar a aquellas personas que de una manera u otra han puesto sobre la mesa la historia y los hechos relevantes del pueblo extremeño, desde la reconquista, las desamortizaciones, las luchas campesinas, las masacres de Badajoz, las luchas recientes de los agricultores y las luchas de todos los trabajadores. Creo que es importante resaltar y mencionar a todas estas personas. Gracias, Juan. Termina el tiempo. Vamos con el minuto de réplica de... Gracias, Luis. Vamos con una Extremadura digna para situar este bloque de retos de futuro, el último bloque temático. Adelante, Juan. Sí, las administraciones públicas tienen muchos retos de cara al futuro. Por ejemplo, tienen que aplicar medidas para mejorar las condiciones de los agricultores. Hay que aplicar plenamente la ley de la cadena alimentaria para que los precios de los alimentos compensen los gastos y haya beneficios para los agricultores. Hay que establecer una ley de seguros agrarios que garantice la renta de los pequeños productores agrícolas frente a fenómenos adversos climatológicos. Hay que modificar la ley de cooperativas y la ley agraria de Extremadura para que sean los propios agricultores los que tomen las decisiones sobre las cuestiones que les interesan. Hay otros retos de futuro, que es la lucha contra las desigualdades sociales. Hay que reforzar, como hemos dicho ya, los fondos para la sanidad, la educación, la ayuda a mayores y dependientes y, sobre todo, para programas de viviendas públicas para las familias trabajadoras, que no sean viviendas ni de 90, ni de 140.000, ni de 150.000 euros. Todo el mundo habla de viviendas, pero el problema de la vivienda es una mancha de aceite que se extiende inexorablemente, y lo tenemos en Extremadura. En Fomento hay multitud, miles de solicitudes de vivienda y solamente se satisfacen cuando se desahucia a un pobre y se mete a otro pobre. En definitiva, hay que establecer una ley de un nuevo modelo de financiación autonómica, luchando contra este gobierno de coalición, que tenga en cuenta el envejecimiento, el Producto Interior Bruto y la despoblación de Extremadura. Y hay que llevar a los centros educativos el estudio de la memoria histórica del pueblo extremeño, sus luchas contra la opresión, su rebelión contra el saqueo que ha sido... Termina el tiempo, Juan. Lo sentimos mucho. Bueno, vamos con Ciudad Extremadura Digna, Juan Viera. Sí, bueno, yo en relación a lo que ha salido últimamente sobre la central nuclear de Almaraz, decir que desde el año 1981 y el 1983, en el que se ponen en marcha los reactores 1 y 2, los reactores nucleares, han pasado más de 40 años. Desde entonces los diferentes gobiernos han tenido tiempo más que suficiente para dar una alternativa económica, teniendo en cuenta que la duración media de una central nuclear está entre 40 y 50 años, lo cual quiere decir que nos encontramos ya en un periodo de obsolescencia de esa central nuclear. Y nos resulta chocante que el Partido Socialista, que en 1979 se levantó y movilizó a la población contra la central nuclear de Valdecaballero, ahora cambie de opinión y se olvide de esa memoria histórica. En definitiva, no a la central nuclear de Almaraz. No tenemos más tiempo de este minuto. Gracias. No, que cualquiera pueda coger el balón. Juan. Sí, bueno, yo me dirijo a la población extremeña. Estamos escuchando promesas de cosas que se van a hacer, de proyectos, etcétera, etcétera. La gente, el pueblo, tiene que saber que jamás en la historia de la política se han decidido cosas en los parlamentos, se han aprobado leyes que beneficien al pueblo. Solo se han aprobado las leyes cuando el pueblo se ha movilizado, cuando el pueblo se ha lanzado a la calle. Y mientras eso no ocurra en Extremadura, seguiremos exactamente igual, promesas y promesas. Pero les recuerdo que las intervenciones tienen que ser breves porque tenemos muy poquito tiempo, Gerardo. Y les recuerdo también que puede interrumpirse, aunque menos tiempo, siempre con respeto. He estado menos tiempo que los otros. Venga, vamos. 5 minutos para hablar de pacto y nadie ha dicho nada sobre... Vamos con el minuto de oro de Juan Viera de una Extremadura digna. Adelante. Sí, bueno, nosotros
pedimos el voto para una Extremadura digna, soberanía y trabajo. Somos un partido con unos medios económicos muy limitados, pero no vamos a llevar papeletas a las casas, pero en las mesas electorales estará la papeleta con la bellota extremeña y la rueda dentada significa avance y progreso. Nosotros pedimos el voto para esta fuerza política capaz de enfrentarse a las estructuras económicas y políticas que tiene esta región, porque los que han gobernado, los que gobiernan y quienes están en las instituciones públicas no van a enfrentarse para la transformación de estas estructuras económicas y políticas, porque forman parte de esas estructuras y siempre les irá bien permanecer en ellas. Por tanto, no van a cambiar absolutamente nada. Pedimos el voto para una Extremadura digna, soberanía y trabajo. Muchísimas gracias.